presten atención, porque si con 45 minutos de plática y calor se van a dormir todos, Entonces vamos a empezar esta plática cuaresmal. Yo les decía ayer en los sermones que íbamos a tratar de hacer un pequeño retiro de San Ignacio, aunque sea de unos días, así se escucha mejor. Aunque sea unas de las primeras pláticas, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hoy hablar sobre el principio y fundamento de San Ignacio, que es una de las primeras, no es más que una meditación, es sentar un principio justamente, principio y fundamento. Los que han hecho ya el retiro de San Ignacio lo conocen más o menos, son verdades que meditamos, que escuchamos con frecuencia, pero que no las meditamos tan a menudo. Ese es el problema, porque si meditásemos más a menudo sobre lo que vamos a ver ahora, les aseguro que nuestras vidas serían diferentes, porque entenderíamos un poco más el sentido de la vida. Esa pregunta del millón, de qué estoy haciendo aquí en esta tierra, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué me sacó de la nada y permitió que entre tantos millones de posibilidades, de posibles, estuviera yo aquí y no otro? Y hubiera visto la luz y en la posibilidad de conocerlo. Por eso, esa es la gran pregunta que el mundo, fíjese, el mundo sin Dios es el objeto de sus crisis, el objeto de las crisis psicológicas y emocionales y las depresiones del mundo moderno. Es decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿De qué me sirve salir a trabajar temprano? ¿De qué me sirve ganar un poco de dinero? ¿Para qué voy a estar formando una relación, una familia, un camino, etcétera, buscando bienes de la tierra, si primero los voy a abandonar y después en el fondo no me hacen feliz? Porque eso lo tenemos todos en el corazón. No somos felices plenamente con las cosas de este mundo. No somos felices, este mundo es para los animalitos, es feliz el perrito que se echa en la tierra para que lo caliente el sol, y es feliz el animalito rompiendo las bolsas de basura y comiendo desperdicios, porque este mundo es para él, pero no es para nosotros. Por eso vamos a ver entonces, confrontar con nuestra vida con la razón por la cual estamos aquí, ¿no es cierto? Porque vamos a tratar de que llevar una vida cristiana que sea realmente perfecta. Vivir en la verdad, como dice nuestro Señor. Y bueno, vamos a suponer cosas que acá no las voy a explicar, ¿no es cierto? No voy a entrar como en algunos retiros. Si le estuviera predicando a un grupo de paganos, tendría que empezar demostrándole la existencia de Dios, pero no vamos a mostrar eso porque ya lo conocemos y lo sabemos, no solamente por la fe, sino por la razón natural. Dios es perfectamente conocible, se puede conocer. El ateo que dice que Dios no existe, dice que Dios no existe porque no quiere hacer un trabajo un poco profundo de su reflexión. Y la cuestión del alma inmortal, todos sabemos que también tenemos un alma distinta a la de los animales y que nos hace tener principios universales y diferentes, que podemos saber lo que es la amistad, lo que es el poder manejar la voluntad, y tengo hambre y no voy a comer. A un animalito le ponen comida y come, y no puede decir, bueno, hoy es viernes de Cuaresma y voy a ayunar. Entonces, cualquiera que usted agarre un niño chiquitito, yo les digo a veces en las pláticas, y le dicen, a ver, mijo, ¿por qué no llevas a tu mascota ¿por qué no llevas a tu mascota a la escuela? Y él va a decir, ¿cómo la voy a llevar a la escuela si es un animalito? No va a saber cuál es la diferencia, pero sabe que hay una diferencia esencial entre el hombre y el animal. Desgraciadamente, el hombre animal, dice San Pablo, el que no sabe las cosas de Dios, no alcanza a ver esa diferencia, porque razona y piensa quizás como un ente sin razón, como un animal. Sí, vamos al circo antes, y no sé si ustedes alguna vez lo vieron, pero en los primeros circos, cuando uno era chico, que nos llevaban, había un caballo que le ponían, a ver, un número, hacía el 6 con la patita, el 4 con la patita, le ponía el 6 y él ponía el resultado con su pata. ¡Qué inteligente! No, qué inteligente. Si uno le ponía un 8 y un 3, ponía el mismo resultado, porque eso era fruto de la repetición a fuerza de una educación, digamos así, una disciplina, pero no de inteligencia. Uno ve la existencia de Dios como una inteligencia ordenadora hacia un mundo ordenado. ¿De dónde sacan las abejas, por ejemplo, esa inteligencia para hacer las celdillas perfectas, para producir, a poner aquí la miel, aquí el propóleo, aquí la jalea real, y aquí, y uno le tira, viene un huracán y viene un viento y tira el panal y la vuelven a hacer en el mismo lugar?
Si fueran inteligentes y tuvieran uso de razón, dirían, no, aquí me da el viento del norte, mejor me pongo en la cara opuesta. Y sin embargo, no, esa inteligencia instintiva que tienen los animales se la dio Dios, un ser inteligente. Un ser inteligente que se llama Dios, que es el ser subsistente por sí mismo, que no tiene principio ni tiene fin, que no es creado, que es creador. ¿Por qué? Porque la cadena es sin fin. Si Dios fuera creado, ¿quién creó a Dios? Y si a ese Dios, ¿quién y no? Tiene que haber un creador que no haya sido creado por nadie. Porque si no, el mundo no existiría. El orden del mundo, la justicia. Por eso les digo, hay muchas formas de probar la existencia de Dios. Pero bueno, nosotros que la tenemos y la sabemos por la fe y la hemos reconocido y visto muchas veces también en nuestras vidas. Eso no lo voy a andar explicando en este principio. Vamos a entrar entonces de lleno a una cuestión que atañe al cristiano, al bautizado, al que ha vivido de fe y al que ha recibido las virtudes teologales en el santo bautismo, a nosotros, aunque muchas veces no nos hemos portado como tales. Pero no importa, tenemos ese sentido de la fe, por lo cual vamos a poder meditar estas cosas. Entonces vamos a tratar después de estas conferencias, espero que mañana puedan venir, también sigan viniendo, hagan un pequeño sacrificio y vamos a ver estas tres series de conferencias, entonces para poder después cambiar de vida, porque de eso se trata, no es venir a escuchar en Cuaresma y ya cumplir la práctica cuaresmal, sino cómo voy a después, sabiendo y meditando estas verdades, cómo voy a cambiar mi vida, qué voy a hacer en mi vida para tratar de ser mejor. De ser mejor no para los demás ni para mí, de ser mejor para Dios, de ordenar mi vida conforme a la razón. Por eso, cuando uno agarra los libritos de San Ignacio, él empieza con este principio y fundamento diciendo esa verdad que yo le digo que la tendríamos que tener todos en una fichita pegada en el refri, porque es el único lugar quizás o que vemos más seguido cuando comemos fuera de horario, que es la puerta que más se abre. Entonces poner ese papelito en el refri con la frase de San Ignacio: el hombre ha sido creado para conocer, hacer reverencia y servir a Dios y así salvar su alma. Conocer, amar y servir a Dios, que sería lo mismo entonces, conocer, amar y servir a Dios para así salvar su alma. Esto es entonces lo que vamos a tratar de meditar ahora, realmente esa condición por la cual estamos en este mundo, esa pregunta del millón que nosotros tenemos la respuesta: ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Para conocer, amar y servir a Dios y así salvar mi alma. Así nada más, eso tiene que ser un leitmotiv de vida, de cualquier vida cristiana, de cualquiera. Si uno profundiza eso y lo encarna en su corazón, yo les aseguro que todo el criterio por el cual lograríamos sería el de la salvación eterna. Todo lo que hiciéramos, lo que pensáramos, lo que dejaríamos de pensar, lo que hiciéramos, lo que no hiciéramos, lo que omitiríamos o deberíamos dejar de hacer, si estuviera impregnado de esta verdad, estaríamos siendo realmente ya almas virtuosas y en camino de salvación y de santidad. Pero desgraciadamente el orgullo del hombre, ese gran mal del ser humano, el haberse creído después del pecado original, haberse creído como Dios, esa tentación que le pone el demonio a Adán y Eva, seréis como Dios, nos hace ciegos. Y muchas veces, a pesar de que sabemos que no somos dioses, nos creemos tales y así nos comportamos, no solamente con el Dios verdadero, sino en nuestras relaciones con todas las circunstancias de la vida que nos rodean. Sin embargo, es lo que vamos a meditar ahora, el hombre fue creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar su alma. Me explico, este principio creador, digamos así, es para su gloria. Dios, imagínense, ser subsistente por sí mismo, no ser creado, ser creador, infinito, omnipotente, todopoderoso, sapientísimo, omnisciente, todas las condiciones del universal lo tiene Él. ¿Qué necesidad podría tener de esa creación que saca de la nada? El famoso Big Bang, ¿no es cierto?, que hablan todos, no Big Bang. Sí, pudo haber habido, en algún momento, de alguna forma, de la nada sale el universo. De alguna forma empieza a existir. Y si a eso le quieren llamar Big Bang, que le llamen Big Bang. Pero atrás de esa explosión, digamos así, o de esa sacar de la nada a la criatura, está el ser creador, que es a donde ya no quieren seguir. Pues después, cuando Dios saca toda esa creación, que tenemos el relato de la creación en el Génesis, Él va haciendo las cosas, va separando el agua, la luz, etcétera, todo, crea los planetas. Al final pone al hombre y lo crea a su imagen y semejanza.
Así dice las Sagradas Escrituras. Se toma barro de la tierra y le da aliento de vida, le sopla, le insufla aliento de vida, es decir, le pone el alma, crea el alma inmortal. Eso es lo que tenemos que entender en cuanto a nuestra dependencia. Somos creados, hijos míos. ¿Quién puede ser creador? ¿Quién puede de nosotros ahora, a ver, por favor, párese y diga, yo voy a sacar de la nada un pajarito? ¿O quién ahora si agarra un pedacito de carne molida, un palito, un piquito, también hace un pájaro? No se puede, fíjense que el hombre, aún en su soberbia, que se cree creador, nunca puede hacer nada si no es con materia viva. Las famosas clonaciones, todas esas manipulaciones genéticas, tiene que ser materia viva, porque donde no esté vivificada, no tenga un principio vital, se pudre. Por eso congelan, pero saquen del congelador el órgano que congelaron y a los 2 días está podrido. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar vida, porque no es creador, es creado. Y es creado para conocer, amar y servir al ser creador, al que es omnipotente. El reloj es en función del relojero, es un relojero el que tiene derecho a destruirlo, a hacer lo que quiera con su obra. Y se hizo, no se hizo solo, y se hizo con un fin. Si un relojero hace un reloj que en vez de marcar la hora marque la temperatura, lo va a tirar a la basura, porque no es el fin del objeto que él creó. Pues así entonces, ¿para qué Dios nos sacó? Primero y nos creó, para su propia gloria, por Él, para compartir su amor, por eso es la creación. Los seres irracionales van dando la gloria de Dios en su ley natural. Los días anocheciendo, amaneciendo, los animales cumpliendo sus funciones, las plantas también su vida vegetal, alimentando al hombre, y todos en orden al hombre, al ser racional que iba a poder verlo a través de todo eso. Que además nos hizo, porque el universo es cristocéntrico, lo hizo por Cristo, con Cristo y en Cristo, pensando en Él. Y lo puso en el centro de esa vida inteligente en esta tierra. Porque era en esta tierra donde Jesucristo iba a venir a encarnarse, donde el Verbo encarnado iba a venir a este mundo. Una vez entendiendo eso, tendríamos nosotros que conocer también nuestra función primera, que es darle gloria a Dios. Yo siempre ahora, bueno, ya de viejo quizás, porque de joven uno es un poco más impulsivo y también cuesta reflexionar y meterse en estas verdades, pero cuando uno va pasando el tiempo y van pasando los años y decir, Dios mío, el sentido de la vida realmente es cumplir tu voluntad, porque ¿de qué me sirve a mí hacer un montón de cosas si no es lo que tengo que hacer para salvarme? Si no te doy gloria en mi forma, tú me hiciste, me creaste a mí para ser mi imagen tuya, para ser otro tú, digamos así. Como dice el Apocalipsis, que en el cielo vamos a ser sacerdotes para su reino. Él nos creó para ser de nosotros otro Él, otro Dios, digamos así. Y esa es la función que tenemos que cumplir en cuanto a criatura. Así como las plantas tienen su función, así como el mar tiene su función, así como los animales tienen su función. La función del hombre es utilizar su inteligencia y su voluntad al servicio del Creador, no tiene otra razón de ser. La existencia humana no tiene otra razón de ser sino es dar gloria a Dios, cumpliendo justamente la función para la cual fue creado. Entonces, si uno entiende que esa dependencia absoluta de Dios, que sabe y puso en nuestros corazones hasta el último día de nuestra vida, el último latido Él lo sabe. Él sabe el momento y el instante de nuestra muerte, porque es quien lo fijó. Y nosotros no lo sabemos, fíjense qué gran secreto y qué gran ventaja de Dios sobre nosotros. Si fuéramos todopoderosos, diríamos, bueno, hoy me muero, hoy no me muero, o mañana me quiero morir, o hoy me enfermo, o hoy me muero de muerte súbita y después me tomo una aspirina y vuelvo a resucitar. Y no sabemos eso. Todos esos misterios que tenemos en nuestra vida nos hacen ver nuestros límites. Nos hacen ver nuestros límites y entender entonces lo que es esa dependencia que tenemos de ese ser creador. De ese ser creador. Por eso dice San Ignacio que tenemos que entender que si fuimos creados, ¿para qué fuimos creados?
para dar gloria a Dios con el conocimiento de nuestra inteligencia y con el amor de nuestra voluntad. Por eso la vida del hombre no tiene que ser una vida rastrera como la de los animales. Sí, ¿cuáles son tus metas? Como le dice San Ignacio a San Francisco Javier, que era un joven muy disoluto y salía de fiestas, estudiaban los dos en la Universidad de la Sorbona. San Francisco Javier, el gran misionero de Oriente, quería ser abogado. Y estaban estudiando en la Universidad Católica, quizás una de las más grandes de su tiempo, en la Sorbona en Francia, y salía de noche y volvía al otro día, y San Ignacio, que tenía el cuarto al lado, escuchaba y se preocupaba porque veía que era un hombre bueno, y hasta que un día le preguntó: y bueno, ¿y tú para qué estás viviendo? Y yo quiero ser abogado, y después voy a ser parte de la corte del rey, y después voy a ser el gran magistrado, y después te vas a morir. ¿Y después? ¿Qué va a pasar después si tú no eres eterno en cuanto a la vida corporal? Así fuiste creado, pero lo perdiste por el pecado original. Pero ahora eres temporal, tu alma vivirá eternamente, tu alma lo que es más importante, por lo cual tú estás en esta vida y por lo cual puedes conocer a Dios, por ese principio vital inteligente y con voluntad que se llama alma o espíritu. Y San Ignacio de Loyola lo dejó como medio en cuarta. ¿Por qué? Porque el otro no sabía qué contestar. Entonces ahí empezó a pensar. Y ahí le dice la frase San Ignacio nuestro Señor: a ver, ¿de qué te sirve, hijo mío, ganar el mundo si pierdes tu alma? Por eso, por lo que fuiste creado, de nuestra condición humana resulta nuestra función de criatura. Entonces el hombre no tiene que estar viviendo para esta tierra. Sí, voy a trabajar para tener dinero. Este año voy a juntar dinero para irme de vacaciones. Después voy a tener un carro. Después quiero formar una familia. Después quiero terminar una carrera. Y después, si todo eso pasa, entonces no se trata en nuestra vida de trabajar y voy a después rezo el rosario. No, voy a ir a la escuela y después voy a estar en casa meditando. Voy a hacer la comida y el domingo voy a ir a misa. No se trata de eso la vida del hombre. La vida del hombre se trata de en Dios hacer todo. Los santos monjes que han entendido esa razón que el mundo toma a los monjes de clausura como unos locos, egoístas, cobardes, porque se escapan del mundo. No, sin embargo, ellos entendieron lo que es el sentido del mundo. Entendieron que fueron creados para conocer, amar y servir a Dios y así salvar su alma. Y lo que les interesa es salvar su alma, conociendo, amando y sirviendo a Dios. Pero primero hay que conocerlo, hay que entenderlo, en la medida de lo posible, saberle su doctrina, cómo se manifiesta, cómo fundó su iglesia, toda la historia sagrada. Y después se ama. Cuando uno conoce, fíjense que el amor no viene sin el conocimiento. Primero se conoce y después se ama. Un muchacho o una muchacha que conoce a una persona y quiere formar una familia, primero va conociendo al fulano o a la fulana. Y si le conviene y le está según sus apreciaciones, su corazón empieza a sentir algo. Y si no, no. Pues con Dios es igual. Si yo no tengo idea de quién es Dios, de cómo es Dios, ni si existe, como pasa con el mundo de hoy, ¿qué voy a amar si no conozco? Por eso lo importante y la gracia de la fe, hijos míos, y el que hemos sido bautizados, esos signos de predilección, y no solamente haber recibido el bautismo, las aguas, las virtudes teologales de la fe, la esperanza y caridad, sino realmente aún poder vivir el bautismo católico, con la fe verdadera. Pero para eso hay que conocer a Dios para poder amarlo. Dios es infinitamente amable, porque Dios es amor, es caridad. Por eso, hijos míos, nosotros tenemos que hacer y cumplir en nuestra vida nuestra función única. ¿Para qué? Para salvar el alma, que es lo más importante. El conocimiento de Dios en este mundo, el servicio de Dios en este mundo, el amor de Dios en este mundo, lleva al principio de salvación eterna. Por eso la dificultad de salvarse. Porque si yo no conozco a Dios, no lo voy a buscar. Y si no lo voy a buscar y no me interesa saber que existe o que no existe, no lo voy a alcanzar. El mundo moderno es una pena como vive hoy, poniendo en duda todas estas verdades, creyendo en sus verdades humanas, ¿no es cierto?, formándose sus dioses y sus ídolos como antes de Jesucristo, como en la vida pagana.
y con una multitud de religiones que no llevan a Dios, llevan al demonio, ¿no? Como dijo Bergoglio, un abanico de religiones que llevan a Dios y que lo encuentran. No encuentran nada, encuentran al diablo, porque hay un solo Dios verdadero y que quiere ser conocido en su forma. Hay una sola Santísima Trinidad, un solo Dios, uno en esencia y trino en personas. Y el que no lo conoce después no va a entrar en el cielo. Ah, pero yo creí que, bueno, te equivocaste, hijo, yo no era el otro, el que se te mostró en forma de ángel de luz. Dios no le priva a nadie de su gracia para el conocimiento de la verdad, pero el problema es que el hombre no la quiere recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce esta verdad y después tiene que forjar su vida para salvar su alma, es difícil, es duro, hay que renunciar a un montón de cosas. La vida de un cristiano no es una vida fácil en este mundo. Ni Jesucristo lo prometió, ni lo vemos en todos los días, que todo lleva a que la naturaleza se desborde, ya sea por el demonio, ya sea por las tentaciones del mundo, o aún por nuestras propias miserias y las malas inclinaciones que llevamos adentro. Pero sin embargo, si no hacemos esto, si no nos preocupamos por conocer, amar y servir a Dios, hijos míos, pues no vamos a salvar el alma. Esa es la condición. Esa es la condición. Vas a salvar tu alma, pero tienes que conocer, amar y servir a Dios. Dios tiene derecho a poner sus leyes. Por eso yo les digo, cuando uno habla de los mandamientos y habla de la vida cristiana, los mandamientos hay que cumplirlos, no hay que razonarlos, son leyes. Dios no me va a poner el mandamiento para preguntar, a ver, hijo, ¿hoy quieres cumplir el primero, el segundo, el cuarto, el sexto, el noveno, el décimo, el séptimo? No, estas cosas son así y yo soy el que manda y punto. El legislador soy yo y así son las cosas. A ti te toca obedecer como criatura y además sabes que obedeciendo a esto, lo único que haces es dignificarte. No hay que ver todos los mandamientos, como decía una vez una persona, pero todo es no en los mandamientos, que no esto, que no aquello, que no lo otro. Pero pónganle a la gente y pónganle al mundo, que es el mundo moderno, que sea lícito mentir, que sea lícito desear la mujer del prójimo, que sea lícito matar, que sea lícito robar, que sea lícito no adorar a tu Dios, al Señor tu Dios, adorar una piedra. Tenemos la humanidad antes de Cristo y ahora, que no quieren mandamientos, que todo es relativo. Ah, si sos feliz, eso es lo que importa. No importa, haz las cosas, vive en adulterio, asesina, roba, mata, haz lo que quieras, sé impuro. Los mandamientos realmente son los rieles del tren, digamos así. Sáquenle a un tren los rieles a ver qué pasa. Pero es ahí donde la soberbia del hombre, metida por el primer pecado, se cree como Dios. Pues el que no cumple los mandamientos no muestra el amor de Dios, y si el que no ama a Dios no va a salvar su alma, porque no va a vivir conforme a ese amor. Y hasta el último suspiro de nuestra vida, hijos míos, hasta el último instante que cerremos los ojos a este mundo, la función nuestra va a ser salvar el alma, perseverar en el santo temor del Señor y salvar el alma. Ah, pero yo me voy a salvar, dice el mundo, porque Dios es bueno. Qué bueno que es Dios, ¿cómo va a condenar? El infierno no puede existir, no puedo entender que existe el infierno. Hay una persona que dice, pero ¿cómo no podés entender que existe el infierno si es una cuestión, tú que eres padre de familia, cuando viene tu hijo y hace alguna cosa, le pones un castigo? Y cuanto más grave es lo que hace, más grave es el castigo. Si lo haces tú en una justicia humana, digamos así, ¿cómo puede ser que Dios no lo tenga que hacer contigo? Que eres un sinvergüenza y a ti Dios te premie. Y además te premie con un premio eterno, porque tu alma es eterna. Es imposible. Dios no puede salvar al que no muere cumpliendo su ley. Y hasta el último suspiro. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice San Pablo, nadie sabe si es digno de amor o de odio. Sí, Dios me llamó, me dio el bautismo, Dios es bueno, ya estoy salvado. Cuidado que los judíos se creían el pueblo elegido y le fue como en feria por haber negado a Jesucristo. Los rechazaron y solo un resto se convertirá, los demás se van a condenar. Por eso los santos tenían terror de condenarse y tenían terror de lo que iba a seguir después de la muerte, ese juicio y la presencia de Dios. Y nosotros vivimos como si no pasara nada. Días y horas tentando a Dios y viviendo en pecado muchas veces, indiferentes otras.
olvidándonos de este sentido eterno, lo llevamos en la conciencia. Todo ser humano tiene en su conciencia la necesidad de una vida después. Por eso tengamos mucho cuidado, porque esto que estamos hablando ahora de salvar el alma se trata de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, aquí en carne y hueso. El día de mañana, cuando digan fulanito se murió, monseñor se murió, mirá qué terrible, unos se alegrarán, otros se entristecerán, y de mí sabe lo que va a pasar, me salvé o me condené, nada más. Y de todos ustedes cuando se mueran, y digamos pobrecito o ni tan pobrecito, o qué pena o ni tanta pena, ¿saben qué? O van a estar en el cielo o van a estar en el infierno. ¿Y saben cómo van a ir a ese lugar? Según sus obras. Por sus obras serán salvados, por sus obras serán condenados. Y Dios no puede salvar al que muera en pecado, como tampoco va a condenar al que muera en gracia. Por eso reflexionemos bien esa famosa frase de Jesucristo que le dice San Ignacio a San Francisco Javier: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Vayan al panteón y pregúntenle a los muertos aún desconocidos si era importante salvar el alma. Pregúntenle a los que están salvados en el cielo, que su eternidad empieza a cada momento, porque no tiene fin. Pregúntenle si los sacrificios que tuvieron que hacer en esta tierra eran importantes para salvar el alma. Vayan y pregúntenle a un condenado a ver qué pasa, que está en el infierno. Pregúntenle a Judas Iscariote, que hace 2000 años que está condenado, si era importante salvar el alma. Pues ¿cómo nos vamos a salvar, hijos míos, con nuestra función cumplida? El instrumento se usa para la necesidad. Si voy a pintar una obra, de un cuadro, voy a agarrar un pincel, termino de pintar el cuadro y dejo el pincel. Voy a comer, agarro un tenedor. Termino de comer y dejo el tenedor. El instrumento es en función a la necesidad. La función del hombre para poder salvarme es cumplir los mandamientos. Es cumplir los mandamientos. Por eso tenemos que entender mucho esto, porque salvarme o condenarme, vivir para Dios o vivir para mí, si no tuviéramos el pecado original sería facilísimo, pero teniendo el pecado original es una lucha terrible. Y esa es la guerra del cristiano, y eso es lo que se llama vida cristiana, que la llevamos realmente. Además, en un mundo tan disipado y tan generoso en dar cosas para atraer la atención. Antiguamente uno, para tener un carro, tenía que estar trabajando toda la vida y si no se tenía que sentar en la puerta de la casa, mirar cómo pasaba el que había tenido más suerte. Ahora cualquiera puede tener con una deuda hasta las orejas, pero de todas maneras puede subirse un buen carro. 3 o 4 meses porque después lo tiene que devolver, porque ya no tiene con qué pagar. Pero por lo menos se subió. Y así con todo. Así con todo, así llevan la vida, venden la vida a 12 cuotas sin intereses, 24 o 48, 70 y pico, como hacen ahora, 18 años para pagar un par de chanclas, después a los 2 días se la come el perro y tienen que seguir pagando las chanclas. ¿Por qué? Porque tiene que tener, porque ¿cómo voy a estar nosotros, voy a parecer diferente a los demás? Porque no entendíme que tengo que estar para salvarme y no para vivir de apariencias en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios realmente cuando nos crea todo lo demás entre Él y yo para que me sirva de toda esa creación para llegar a Él, no para estancarme en la mitad. Yo tengo que subir al techo, se me viene la inundación y tengo una escalera y voy subiendo en el 4º escalón y me gustó, pero qué lindo, que bien las plantas de los pies, cómo me descansa este 4º escalón y se me sube el agua y me va a tapar el agua. No, pero podría haberme salvado, pero este escalón me gustó, entonces usé la escalera para quedarme en el 4º escalón. No, la escalera me va a servir para subir al techo y salvarme. Así todas las cosas que están entre Dios y yo. Solos venimos a este mundo y solos nos vamos. Y por más que nos quieran mucho, nadie se va a venir con nosotros. Además, uno de los martirios que se le ponía era atar un cadáver a un cristiano, un cadáver, para que los gusanos del cadáver se comieran al cristiano y se muriera de horror.
No, pues el día que nos moramos, que llorarán lágrimas de cocodrilo o llorarán lágrimas sinceras de tamaño de un aguacate, el asunto es que nadie va a querer meterse con nosotros en la caja. Por más que compremos una caja king size, vamos a ir solos. ¿Me explico entonces? Solo venimos, solo nos vamos. Es una realidad terrible. Me acuerdo de haber visto tantos entierros de gente que se arranca de los pelos y grita y todo, pero a nadie se le ocurre irse en el cajón. Le echan la tierrita y después se van. Esa gran verdad popular, el vivo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. A veces son duras las experiencias populares, pero son verdades. Me explico entonces, en esa soledad en la que estamos todos solos, hijos míos. Todos solos, la mayor parte del tiempo nos llevamos con nosotros mismos, nada más. Y aún en compañía estamos solos, porque nuestros corazones ni siquiera pueden ser entendidos por los más cercanos, porque no por maldad de los demás, ni por nuestra, sino porque Dios no hizo el corazón para eso. Por eso, todas las cosas que Dios creó, las hizo a nosotros para ayudarnos a los seres inteligentes a poder cumplir el fin para el cual Él nos ha creado. Esas cosas, esas criaturas que van a influir en mi vida. Entre Dios y yo hay un ejército de cosas. Un ejército. Unas me ayudarán, otras serán indiferentes, otras me van a impedir cumplir el fin para el cual fui llamado. ¿Cómo voy a usar de ellas entonces para servirme, para salvarme? ¿Cómo voy a usar de esa escalera de creación para poder llegar al cielo? ¿Cómo voy a usar de las cosas con el fin de llegar a donde Dios para lo que Dios me creó, que es salvar el alma? Y gracias a Dios tenemos una sola, porque salvar varias sería complicado. Si con una ya no podemos, salvar 3 o 4 almas estaría realmente bastante difícil. Por eso, hijos míos, esa cuestión popular, no, la vida se vive una vez, sí, por eso cuidado, porque la vivís una sola vez, porque tenés una sola vida, cuidado como la vivas, y tienes una sola alma, como le dijo el Papa León X al rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quería que le decretaran el divorcio para poder juntarse con otra. Y por el Papa le dijo, mirá, si tuvieras 2 almas, hijo, te podría dar una, pero como tengo una sola, tengo que salvarme, y no te puedo declarar la nulidad de un matrimonio que fue válido. Esa afirmación doctrinal le valió que todo un reino cayera en la herejía, los anglicanos. El capricho del rey que no le decretaron nulo su matrimonio para poder casarse con otra. Pues entre Dios y yo, todo ese ejército de cosas, tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Y ese ejército de cosas son 5 en común. Primero, las personas, todas con las que convivo, todo el ser humano que se encuentra entre Dios y yo y que va a cruzarse en todos los días de mi vida. Los más cercanos, que son los de mi familia, los más lejanos, que es la gente que me cruzo por la calle, o de la gente que tengo conocimiento. Otra de las cosas son los objetos materiales que son fruto del arte del hombre. Las actividades humanas, las circunstancias donde vivo, cómo vivo, mi estado social, etcétera. Los sucesos, las cosas que me pasan, mi trabajo, las relaciones familiares, por ejemplo, los estudios. Toda mi forma de desarrollarme como ser humano, todas esas cosas no son más que circunstancias entre Dios y yo para salvarme. Por eso yo cuando veo a la gente digo, Dios mío, están viviendo para esta tierra, pero qué absurdo que es eso. Tener solamente esa visión terrena, esa mente cerrada en las cosas de aquí abajo. Por eso después se desesperan cuando les va mal, porque pusieron toda su esperanza en eso que es pasajero, en eso que tiene que llevarme a Dios. Por eso dice San Ignacio que hay que usar de las cosas tanto y cuanto nos llevan a Dios. Usar de las cosas. Ah, pero qué palabra tan fea. No, es usar de las cosas es ordenado, abusar de las cosas es el desorden. Los amores que son prohibidos, los amores adúlteros, fornicarios, los amores impuros, etc. Todo eso, por ejemplo, en el caso de los hombres, de los seres humanos,
Eso es abusar de las cosas, porque si yo fui creado para salvarme y me estoy condenando, estoy arrastrando conmigo a todos esos que pongo un corazón ilícito. El apego a las cosas, a las fortunas, el apego material, por los cuales voy a robar, voy a fraudear, voy a cometer un montón de pecados porque necesito tener esos 10 pesos. Eso es abusar de las cosas, porque aún eso fue creado para que yo me salve, no para que me condene. Y así con todo, así con toda la vida del ser humano. Solos estamos en este mundo, no lo olviden, porque a veces pensamos que como estamos entre muchos, no pasa nada, no es el fin mío, no es salvarme yo. Porque incluso llegado el caso, que yo les digo cuando uno viene convirtiéndose siempre pasa, y eso nos pasa a todos incluso, en las familias cuando uno encuentra la verdad, los primeros que persiguen son los familiares. No, si ayer eras esto, hoy vas a misa en latín, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer lo otro, y ahí están dando como cuchillito de palo, muele y muele, friegue y friegue para ver si pueden alejarnos. Pues llega un momento en que uno tiene que decir, no, acá hasta aquí. Yo les cuento un caso de una mujer que el esposo le hacía la vida de cuadros para ir a la misa, de cuadros le hacía la vida. Le cerraba la puerta con llave y si salía no la dejaba entrar y así hasta que un día, como no podía, le dice el hombre al esposo a la esposa, bueno, basta con tu fe, con tu religión, elige a Dios o tu religión o yo. Y la mujer le dijo, mi religión. Pues le dio otro día para pensarlo, porque se asustó, ¿sí? Mi religión. Eso es valor, es saber lo que hay que hacer. Como estamos hablando ahora de las cuestiones de vacuna, hay un muchacho que es militar, que renunció al ejército, a todo su trabajo, porque lo único que había hecho era eso, para no vacunarse, porque sabe lo que trae. De una caserna de 150 soldados, solo 3 no se vacunaron. Y en el momento que dijeron, no nos vacunamos, pues firma tu baja. Y se quedó en la calle. Me explico lo que es usar de las cosas tanto y cuanto nos sirva para llegar a Dios. Pues ese es el valor que tenemos que tener, hijos míos. Para eso tenemos que reflexionar y estar en nosotros también metidos en nuestros corazones y reflexionar qué tengo que hacer, qué es lo que me está impidiendo a mí salvarme. Si yo me muero ahora, si ahora me levanto y caigo muerto aquí, ¿qué es lo que te condenas? ¿Por qué te condenarías? ¿Cuál es ese pecado que no te dejaría ahora entrar en el cielo? Pues eso lo tienes que sacar, porque eso estás abusando de esa realidad tuya. Uy, pero entonces voy a tener que estar toda mi vida. Sí, vamos a tener, pero eso es una cuestión de amor. Donde se ama no hay fatiga, eso lo sabe el alma enamorada. Ni no te hablo solamente de un amor entre humanos, el amor que se puede tener un animalito, que no hace la gente también por hoy el mundo con un amor animal, que ahora según eso los perritos tienen un cielo, te voy a ver en el cielo de los perritos. Qué ridículo. Bueno, andate al cielo de los perritos, pero al cielo de los humanos entonces no vas a entrar. Tengan cuidado, hijos míos, con todos esos paganismos escondidos en sentimiento y en qué lindo todo, nada qué lindo todo. Dios me creó para conocerlo, amarlo y servirlo y así salvar mi alma. Entonces, si tengo que salvar mi alma, porque ese es el objeto del fin de mi vida, todo lo que haga en mi vida lo tengo que ordenar a la salvación de mi alma, todo. Y no tentar a Dios, le digo, Dios es bueno, no, Dios no es bueno para nada, Dios es bueno. Dios es la bondad, que es distinto, es el universal, no es una acción buena o una cuestión, buena será una persona, bueno es un alimento porque me sirve, buena es una medicina, pero Dios es la bondad, del cual dimana toda la bondad de la creación. Entonces, ¿qué unión puede haber entre la bondad y el pecado? Entre Jesucristo y el demonio. Y ahí anda uno como burrito negando, no, Dios, ¿qué? Agradecerle a Dios que amaneciste hoy y que no cerraste tus ojos a esta vida anoche cuando te acostaste. Y si hoy abriste tus ojos, empieza a escribir el libro de tu vida con buena letra, papá, no estés así haciendo las cosas, los rayones que estás haciendo hasta ahora. Tienes que salvarte. Y para eso entonces, ¿cómo voy a hacer para salvarme? Usando de las cosas que me ayuden para salvarme, haciéndome indiferente a ellas, dice San Ignacio.
haciéndome indiferente a ellas, es decir, que no quiera más riqueza que pobreza, salud que enfermedad, honor que deshonor, vida larga que vida corta, siempre que sea para salvarme sin ofender a Dios. Es decir, usar de las criaturas tanto y cuanto me sirvan para salvarme. Del tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo, hijos míos? El tiempo no vale oro, vale eternidad. Lo que se haga en esta tierra es lo que va a servir para condenarme o para salvarme. Y el día que me muera, lo único que voy a llevarme van a ser mis buenas obras hechas por amor de Dios. Es lo único de lo que no me va a acusar mi conciencia. Por eso cuidado, hacernos indiferentes. Y hacerse indiferente no es que no nos importe nada, no, porque se sufre. Hacerme indiferente es decir, Dios mío, yo quiero lo que necesito para salvarme. Si esto no me sirve para salvarme, si esta relación me hace mal y no me salva, la dejo. Si el dinero no me sirve para salvarme, lo dejo. Si este trabajo no me sirve para salvarme, lo dejo. Si esta amistad no me sirve para salvarme, la dejo. Me va a costar. Porque el corazón se apega, pero se apega mal a todo. No hace falta ser rico para querer ser rico. Aún el pobre, el que no tiene nada, es apegado al bien de la tierra y desearía tener y tener y tener. Las cosas fueron creadas para nosotros, no nosotros para las cosas. Si yo hiciera de una criatura el objeto de mi vida, Dios ya no lo sería. Si para mí, que tengo una sed mortal, el fin de mi vida es obtener un vaso con agua, y todo voy a hacer para obtener un vaso con agua, lo que sea para obtener un vaso con agua, ya no voy a tener a Dios como mi fin último. Voy a desviar de Dios mi fin, y así con todo, hijos míos, con los amores, con los apegos, con los odios incluso. Y así vamos a tener que ir. Yo les cuento el caso del marqués del duque de Alba, el gran amigo de Santa Teresa de Jesús. Él invitaba a su mesa a un montón de gente, y cuando invitaba siempre a la gente, a sus amigos y a los nobles, todo les servía una mesa inmensa, pero él pesaba su comida. Él pesaba la comida para no comer de más. Y así toda la vida. Pues así voy a tener que hacer, Dios mío, toda mi vida. Esto sí, así. Pero eso es una obra de amor. Cuando se ama, les digo, no hay fatiga. ¿Qué no se hace cuando uno quiere algo? Cuando uno quiere un trabajo, cuando uno quiere un viaje, una persona, una cosa, lo que sea. ¿Qué no hacemos? No dormimos, no comemos por obtener esas cosas. Pero por Dios no, por Dios creemos que, bueno, estamos haciendo de Dios tonto. No te equivoques, dice San Pablo, de Dios no se burla nadie. Dios no es objeto de burla, Dios no es un tapetito a tu forma donde pones tus pies. Para mí Dios es cuadrado, Dios es redondo, Dios permite el adulterio, Dios permite el fraude, Dios permite la droga, el alcohol, lo que sea. No, Dios es el ser creador, subsistente por sí mismo, que ni te necesita, que si te trajo este mundo, te trajo para que tú seas feliz conociéndolo a Él. Y así tiene que ser nuestra vida. Entonces, hijos míos, ordenar todas nuestras cosas para a lo que fuimos creados. Las cosas en la vida son medios para llegar al fin. Si me explico, entonces, cuando uno quiere ir a Chapala, va a tomar el autobús a Chapala. No importa que sea un autobús gallinero donde lleven animalitos y que uno se sienta al lado de un puerquito para ir al rancho. Tengo que ir a Chapala, no, pero tenés el tren de tequila que te sirven tequila libre y que tiene unos asientos preciosos. Bueno, me voy a tomar el tren. ¿Y a dónde vas a ir? No, quiero ir a Chapala. Pues te tenés que ir en el gallinero. ¿Qué se le va a hacer? Y así es la vida del ser humano. ¿Quieres llegar al cielo, hijo mío? Tómate el medio para llegar al cielo. El cumplir los mandamientos. Y Dios tiene derecho, como un padre de familia. Mi hijo, no camines por acá, camina por allá. No vayas para aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. Puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que te salves. Y de otra forma no te vas a salvar. Cuando uno tiene un niño chico, el papá, ¿cuántas explicaciones le da? Ninguna. Haces esto porque soy tu padre, porque uno sabe que un niño caprichudo que quiere andar a caballo y sabe que se va a matar, jamás, aunque se tire al piso y se arranque los pelos, el papá lo va a subir al caballo.
Así Dios con nosotros, por más que pidamos nosotros cualquier cosa no, te voy a dar lo que te sirva para salvarte. Y lo que no, te lo voy a transformar en amargura. Tus apegos desordenados van a ser pura amargura. Por eso, hijos míos, esto no es la indiferencia que propone San Ignacio, no es como si nos pusiéramos una túnica con espinas y no nos tenemos ni que mover, porque si nos movemos nos pinchamos, entonces o como hacían los estoicos que no querían sufrir y contestaban no y sí nada más con el dedito, y vivían en un barril como el Chavo el Ocho. Entonces, ya desde hace tiempo esa forma de vida. Entonces, no es eso. La santa indiferencia implica una voluntad realmente decidida. Y eso no se improvisa. El sacrificio ese no es improvisado, tiene que tener una fortaleza atrás. Y esa fortaleza implica ir renunciándome a mí mismo para servir a Dios de a poco en todo lo que pueda. Esa indiferencia de San Ignacio, de que si estoy enfermo, si es lo que Dios quiere, bendito sea. Si estoy sano y es lo que Dios quiere, bendito sea. Si soy pobre y es lo que Dios quiere, bendito sea. Si soy rico, bendito sea. Usaré la riqueza para salvarme. Y así con todo. Eso implica un amor de preferencia. Un amor de preferencia. Yo ya sé que quiero a Dios, entonces lo demás no me interesa. Yo quiero llegar allá. El muchacho que se enamora de una muchacha, una que linda nariz de trompeta que tiene, qué nariz, cómo me gusta su nariz, le van a mostrar un montón de chicas, y no, a él le gusta la suya con su nariz de trompeta. ¿Me explico? Entonces, si podrá, pero no, yo te prefiero a ti. Por eso lo demás no me interesa. Porque si no supiera que siento por ti, me seguiría fijando en las otras. Pues así es con Dios. Si no te interesa salvarte, si no te importa llegar al cielo, si no tienes la intención de ver a Dios en la eternidad y piensas que eres eterno en esta vida, pues no vas a llegar, porque no vas a cumplir tu fin, porque no vas a buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no lo vas a amar. Y si no lo amas, no lo vas a servir, porque el servir sin amor es esclavitud. Me explico, el sirviente que no ama es un esclavo. Pues nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él nos creó. Y porque además así vamos a salvar el alma. Pero Dios podría haberme salvado de otra forma. Y sí, pero Él puso la condición. En virtud de la promesa, si tú lo conoces, lo sirves, lo amas y cumples su ley, te vas a salvar. En virtud de la promesa, yo te prometo que te vas a salvar si cumples mi ley. Es como un padre que le dice a su hijo, hijo mío, si te sacas 10 en el examen, te voy a comprar una bicicleta. La obligación del niño es sacarse un 10 en el examen, pero además, si lo haces, te compro la bicicleta. Si tú cumples mi ley, pues la tienes que cumplir porque yo soy el creador, pero además cumpliendo la ley, yo te prometo la vida eterna. Y así tenemos que vivir, hijos míos. Y así vivieron los santos. Santa Juana Francisca de Chantal, yo les cuento siempre el caso porque son casos muy marcados, digamos así, donde uno podría encontrarse quizás en esa situación. Ella se casa, tiene varios hijos, 3 hijos o 4, y cuando el último hijo era chiquitito, el esposo muere de un balazo, sale a cazar con su primo y otras personas y lo confunden en la espesura, en los arbustos, con un animal, le tiran un balazo con el arcabuz y lo matan. Entonces alcanza él a decirle a ella que perdone a su primo porque no lo hizo a propósito, y ella le guarda un rencor durante muchos años, porque no podía entender que eso era joven, la dejaba viuda con 4 hijos, entonces él le guarda un rencor que San Francisco de Sales le ayuda a madurar todo ese rencor para poder perdonar. Después de que ella hace ese proceso de perdón, le pide a su primo que sea padrino de confirmación de su niño. Después de eso van creciendo, ese niño chico cumple 16 años y ella siente el llamado a la vida religiosa. Dios le pide a ella que se consagre al servicio de Dios como una monja, de hecho fundó una congregación.
Pero su hijo no quería. Mamá, ¿me vas a abandonar? Mamá, ¿me vas a dejar? Mamá, ¿te vas a olvidar de mí? Tengo 16 años, ¿cómo? Vas a tener que pasar por sobre mí. Y se le tira al piso para que no saliera ella al convento. Pues ella pasa por arriba de su hijo. Pasa su hijo y se va sin mirar atrás. ¿Qué se creen que no le costó a ella dejar a su hijo? Que además por ese hijo huérfano tuvo un odio de muchos años, un rencor en su corazón. San Nicolás de Flú, patrono de Suiza, era un hombre que tenía 9 hijos y su esposa estaba esperando el 10º. Pero Dios lo llama a una vida de ermitaña, de peregrino ermitaño después. Y el obispo del lugar, el obispo de Ginebra, le dice, sí, tu vocación es divina, porque había un montón de signos para eso. Hasta que un día él tiene que tomar la decisión y decide partir y se tiene que ir. Y se va. Cuentan los autores de su vida que era desgarrador ver la despedida de San Nicolás de Flú, de su esposa, de sus 9 hijos y del 10º que no conoció. Pero se fue, porque Dios lo llamaba a esa vida. ¿Me explico, hijos míos? Claro que esta indiferencia tiene que ser heroica, pero Dios da la fortaleza porque para eso nos creó. Pero esa resignación no es improvisada. San Nicolás de Flú ya era un cristiano, pero era un santo esposo y un santo padre. Era un varón de Dios. Y así con tantos santos más que no necesariamente fueron llamados desde siempre a la vida religiosa. Por eso tratemos entonces de vivir este principio y fundamento, que fuimos creados para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. ¡Salvar el alma! ¡Sálvense! Ahora les contaba hace un tiempo, el primer domingo de Cuaresma. Yo siempre le digo en la Cuaresma, vivan bien esta Cuaresma porque a lo mejor es la última. Yo estaba en el oratorio de Cancún. Y resulta que ahí me mandan un mensaje de Argentina y que muere un obispo que fue mi superior en el seminario, mi director espiritual, un gran amigo de la familia, todo Monseñor Morelo, Andrés Morelo, de un infarto, un hombre de 63 años, 64, que estaba planeando hacer una cosecha, no sé qué tenían ahí, frambuesas, qué sé yo, bueno, porque es un monasterio, hace sus cosas. Pues no pasó, no terminó, ni siquiera empezó la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma le dio un infarto. Y le dio muerte súbita, hijos míos. Un señor muy querido para mí, don Guillermo, en el Monterrey, que supieron todos que falleció en su carro, se despide del Santísimo, porque el oratorio que está en su casa en Monterrey tiene el Santísimo, se despide todas las mañanas del Santísimo, va a trabajar, le da un beso a su esposa, sube al carro, enciende el carro, y la esposa escucha el carro acelerado, y dice, ¿qué pasó? Y se sale, y estaba pobre don Guillermo, es el que nos dieron el carrito que tenemos nuevo ahora, para que sepan que de ahí viene, lo encuentran, él con la cabeza sobre el volante, la mano en la llave y el pie en el acelerador. Murió de un infarto masivo instantáneo, fue. Antes de salir le dice a la esposa, voy a unas compras y ahora vuelvo. No volvió. Me llamó, yo estaba acá dando clase con los niños, con las hermanas, me llama la esposa, a los alaridos, murió Guillermo. Pues así va a pasar con nosotros, hijos míos. Y ese día, bueno, el que fue indiferente, bienaventurados los indiferentes según San Ignacio, esos van a poder morir en paz. Esos van a poder morir en paz, porque hicieron de esta vida un camino al cielo. De esta vida un camino al cielo. Pues esa tiene que ser la vida del buen cristiano, tiene que ser nuestra propia vida. Porque ya les digo, el día de mañana, si a mí me pasa o a alguno de ustedes, ¿qué nos va a pasar? Antes o después vamos a saber que nos morimos, yo o ustedes. Pero ¿y después qué habrá pasado con sus almas? ¿Se van a salvar, hijos míos? ¿Se van a salvar? ¿Nos vamos a salvar? Se salva el que quiere, y el que quiere con voluntad, no el que querría, me gustaría, quisiera. Ese no se salva. Porque nunca va a poner los medios. Quisiera, no sé, me gustaría tener un castillo, me gustaría comprar una montaña. ¿Te gustaría? No, si quisieras ahorrarías. Pero como te gustaría y quisieras, estarías todo el día gustándote y queriendo. Pero nunca la vas a comprar porque nunca vas a poner los medios para obtener lo que te gustaría tener.
Así como la decisión de la voluntad de yo quiero esto, así yo me quiero salvar. Y voy a poner todos los medios de mi vida para salvarme, lo que sea. Y si antes, como dice San Pablo, si antes era malo, voy a ser bueno. Si era esto, voy a hacer lo otro. Si era pecador de esta forma, voy a hacer de la otra. Así, porque todavía estoy vivo, gracias a Dios. Así que hoy cuando vayan a casa, traten de ir meditando estas cosas y acostarse pensando en esto. Hagan un acto de contrición, porque si se mueren en la noche y no se arrepintieron de sus pecados, hijo mío, mañana en la misa de difuntos, que les voy a tener que decir, no sé qué voy a decir. No sé qué voy a decir. Así que prepárense al único momento que hay que prepararse, al momento donde se van a bifurcar las dos eternidades. Los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho donde van todos resbalosos y una puerta enorme, enorme, enorme donde van, que lleva para abajo. Y el camino estrecho y la puerta angosta, que hay que sufrirle porque le tenemos que sufrir, porque no somos buenos por naturaleza, porque ser buenos nos cuesta, no es lo natural en el hombre después del pecado original. Pero donde abunda la tentación, sobreabunda la gracia, hijos míos. Y el demonio, cuando ve que uno se pone firme, después se aleja también. Pero si él ve que uno se convierte a medias, que un poquito sí, un poquito no, por supuesto que sigue dando guerra. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos hagan realmente indiferentes, que nos hagan entender, anoten en un papelito, yo estoy creado, vine a esta vida para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. Prepárense, párense en esos dos caminos que tienen, ¿a cuál voy a elegir? ¿Voy a vivir una vida cristiana para salvarme? ¿Voy a vivir una vida mundana tentando a Dios pensando que Dios es bueno? No, estás equivocadísimo, pero mal, equivocado mal. Dios no es bueno, le digo. Dios es la bondad. Dios es la bondad. Ah, pero ¿y por qué tiene que castigar tan grave? Como decía una de las personas, que no puede ser que exista el infierno. Porque el pecado se mide, la ofensa se mide con el ofendido, no solamente con la ofensa. Si yo le tiro el pelo a un perrito no pasa nada, si le tiro el pelo a un niño, lo hacía así, voy subiendo, o si golpeo a alguien, como dice el ejemplo de los soldados. Si entre dos soldados en una caserna se pelean, nomás se agarran los trancazos y ahí se arreglan. Pegale al sargento. Te vas a quedar un mes adentro bailando, como dicen el jarabe tapatío en penitencia, te van a dar de tablazos, como me contaba una vez un muchacho que fue soldado, y le decía, ¿qué prefieres? ¿Salir o tabla? A ver, preferían tabla siempre. Entonces, ¿qué quieres estar? ¿Un fin de semana en el calabozo o que te agarre a tablazos? Agarrarme a tablazos, de todas maneras castigo era. Así pegale al oficial, a ver qué, pues vamos a ver, vamos a hacer un juicio militar, pegale al general, a ver, un juicio de guerra y te pueden dar pena de muerte, pegale al rey a ver qué pasa, a la guillotina, porque ofender a un general, sí, le pegué una cachetada, le pegó un soldado, es lo mismo, pero le pegaste al general y pegaste más alto, le pegaste a Dios con tu pecado, pero si golpeé igual de fuerte, pero le pegaste al Altísimo. Y no ofendiste a cualquiera, ofendiste a Dios, al Creador. Y como es el ofendido, va a ser el castigo. Y mientras Dios sea Dios, tu ofensa va a seguir si tú no te arrepientes. Y si mueres en esa ofensa, ¿cómo la vas a pagar? No vas a poder. Por eso es necesario ese castigo eterno, porque el ofendido es eterno. Aunque la ofensa no sea eterna, aunque la ofensa sea pequeña, por ejemplo, pero el ofendido es eterno. Así que tengan cuidado y sálvense, hijos míos. Vamos a terminar acá, mañana vamos a ver otra parte de este retiro. Esto que estamos viendo ahora se ve en una semana, o se ve en 3 días o en un día entero. Pero bueno, traten de no disiparse mucho ahora, no salgan corriendo, tenemos que respirar, agarrar el teléfono porque fue mucha espiritualidad de golpe, no. Entren, profundicen en sus almas y vean realmente para lo que fuimos creados, conocer, amar y servir a Dios y así salvarnos. Y si no te salva, fuiste el ser más tonto e ignorante que existió en la creación. Una es la ciencia consumada, yo siempre les recito esa poesía que nos enseñaban, dice el poeta Manrique, un español. Una es la ciencia consumada, la que el hombre bien acabe, porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Si fuiste un gran inteligente de este mundo y un poderoso
y te quiso todo el mundo y eras una gran personalidad y te condenaste, fuiste el ignorante y el tonto más grande de la historia. Y si no tenías ciencia, si no tenías fortuna, si no tenías don de gente y te salvaste, fuiste el ángel más perfecto que existió en esta tierra. Y qué pena que no te conocí, porque me hubiera edificado mucho. Así que tengan cuidado, porque la ciencia consumada es que el hombre bien acabe. Si hoy te mueres, ¿cómo acabarás? Si esta noche tiene que venir a buscarte la muerte, porque Dios decretó que hoy era tu último día de vida, que tú no sabes cómo acabarás, como un ignorante y te vas al infierno, o como un ser inteligente que preparaste tu salvación. Cuidado, hijos míos. Entonces, no se acuesten, les digo hoy, sin examinar bien su conciencia, sin arrepentirse bien de sus pecados, sin darle gracias a Dios por estar vivos, Y le digo, y no se mueran porque si no mañana me van a poner en un brete. ¿Qué digo? Por favor, mejor hacemos una misa privada, que no venga nadie, así no doy sermón. Cuidado, hijos míos, que de Dios no se burla nadie. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga verdaderos cristianos. Qué hermoso es saber estas cosas. Es un compromiso, compromete. Como una niña que después crecía y después, ¿para qué me hice cristiana? Porque se quería escuchar en la época de los emos. ¿Se acuerdan que estaban todos así con los pelos en los ojos, todo vestido de negro? Y la niña esta le gustaba el rock y como bueno, su madre no la dejaba. Entonces, bueno, ¿para qué me bautizaron? ¿Por qué me hicieron cristiana? ¿Por qué esto? No, gracias a Dios que soy cristiano. Gracias a Dios, y por eso son las oraciones de la mañana, los actos de fe y de agradecimiento. Gracias, Dios mío, por la fe. Gracias, Señor, que entiendo por la virtud de la fe lo que muchos sabios no entienden con su inteligencia. Bendito Dios y bendita Virgen María. Vamos a pedirle que nos haga almas de fe y empezar a encarrilar camino, encaucemos camino. Vengan mañana, no falten, así seguimos meditando en estas cosas, para que después podamos vivir mejor y poder salvarnos, ¿sí? Vamos a rezar.